Daniel Sancho es inocente. Sí, sí, inocente. Edwin Arrieta parece ser que está vivo. Ha sido todo una trama, toda una película. La justicia tailandesa, la policía tailandesa han sido todos unos mercenarios engañando a todo el mundo. Juan Gospina va a tener que dimitir como abogado porque se le han visto por todos los lados los cosidos y recosidos, y el gran Marcos García Montes se sube en los laureles en el Olimpo por su defensa hacia su cliente, creyendo en él desde el primer día, y parece ser que al final lo ha conseguido. Bueno, vamos a ver todo esto, que la verdad me suena o me huele a película. Bueno, pues sí, parece ser que esto es lo que dice un porcentaje importante de población y de personas que siguen más o menos este caso, de que todo lo que se ha expresado hasta la fecha, incluyendo libros que han salido a la luz en base a este caso de Daniel Sancho, Edwin Arrieta, pues defienden a ultranza lo que he comentado ahora mismo, de que todo es una trampa, que todo es un gran engaño, que Daniel Sancho es inocente, que Edwin Arrieta está vivo, lo que pasa que bueno, tenía unos deudores y tiene unas cosas con las mafias y entonces no ha habido otra manera que desaparecer de alguna forma, que las pruebas que la justicia y sobre todo la policía tailandesa todos son mentiras porque le forzaron a hacer algo, porque detrás de la policía había otras historias que querían tapar, en fin. También es verdad de que el porcentaje no es muy alto, vamos a poner que sea un 15% aproximadamente quienes puedan decir lo que acabo de decir. La mayoría de la gente en base a todo lo que se conoce, a las pruebas que se han remitido a juicio y que se han demostrado, y que incluso el propio Daniel Sancho declaró en un principio todo lo que había hecho, con pruebas, con trozos de Edwin Arrieta, que luego se ha demostrado de que efectivamente pertenecían a él. Es decir, todas las pruebas pueden ser más altas, pero no más claras. Que hay partes que todavía no se saben y ni se sabrán, como pues, por ejemplo lo que decíamos, lo del apuñalamiento, porque el tronco, el cuerpo no ha aparecido. Eso estará, a saber dónde estará, en el fondo del mar o en qué tripa de qué pez. Y entonces, aunque bueno, o sea, había unos agujeros en la camiseta por delante y por detrás que todo señala de que hubo una pañuela, pero como el cuerpo no ha aparecido, pues no se puede decir ha sido así, de esta forma, porque falta la prueba más importante, que es en este caso el tronco de Edwin Arrieta. Pero todo lo demás que se expuso en el juicio, y con muchos detalles, y con una fidelidad realmente asombrosa. Y como he comentado en algún otro vídeo, la policía también se portó desde el primer momento, y la gente que estuvo por allí lo declaró de que fue exquisito, o sea, muy educados, muy atentos, cuidando de ese futuro posible o probable asesino descuartizador, porque por entonces todavía no había juicio ni había nada. Todo fue realmente bastante genuino, y como también he comentado en el propio juicio, que normalmente no se hace, dio voz al acusado para que incluso se defendiera o dijera lo que tuviera que decir en base a sus ideas, a su forma de ver las cosas o a su manera de querer exponer su caso. Todo lo que se ha puesto ahí realmente no podemos pensar lo contrario. A ver, cuando estas cosas pasa con todo, es decir, un 100% ante cualquier hecho. Y eso lo hemos vivido todos, incluso a nivel nuestro particular o familiar. Es decir, es muy difícil que ante y sobre todo cuando es un hecho importante, todos, el 100%, estén de acuerdo y opinen lo mismo. Hace unos pocos días vi una película de que querían vender una casa a una familia, y sí, prácticamente todos estaban a favor de venderla, pero había un hijo y la mitad de otro de que no estaban por la labor. Y ahí ya, es decir, y eso pasa con todo, en las reuniones de vecinos, en el trabajo. Es muy difícil que ante cualquier hecho, y repito, cuando es un hecho importante y grave, como es el que nos está ocupando en este momento,
pues todo el mundo piense de que al 100% todo es tal y cual como se ha dicho, se ha comentado en una gran mayoría. Yo, por mi forma de pensar y también de investigar y también por mi profesión, siempre lo dejo todo en un stand-by o en un término medio. Es decir, ni me voy a un lado ni me voy al otro, al menos hasta que no tengo una contundencia real de las cosas. Pero este hecho, pues es que, a ver, hay el libro de True Arts, ahí declara claramente todos los procesos del juicio, todas las pruebas, todo, es decir, ahí está todo. El que quiera acercarse un poquito, ya que no ha podido estar en el juicio o verlo de una manera muy directa. Y son escritos que son, o sea, no es ninguna inventiva, no es una opinión, no es una hipótesis, son hechos. Y como se suele decir, a los hechos nos remitimos. Una cosa también está clarísima. Quien sabe o quienes saben realmente lo que sucedió y lo que pasó, eso al 100%, son los implicados. Es decir, Daniel Sancho y el pobre cirujano colombiano Edwin Arrieta. Edwin Arrieta difícilmente puede decir, esta boca es mía, porque ni tiene boca ni tiene nada ya el pobre hombre. Daniel Sancho sí. Y es el único que sabe realmente qué pasó, qué sucedió, qué hizo o qué dejó de hacer, cómo lo hizo o cómo no lo hizo, y por qué lo hizo y para qué lo hizo y en qué lo hizo, ta, 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 ta. Que con el tiempo todo eso se desgrane y a lo mejor él, en un ataque de sinceridad o una necesidad de poner sobre el tapete y decir, señores, esto es lo que sucedió, esto es lo que hice, esto es lo que fue, y lo digo en total libertad, sin ninguna presión de nada, ni de juicio de nada, porque ya todo eso ha pasado y quiero poner en la mesa lo que hay. Pues entonces podremos, entre comillas, siempre habrá alguien diciendo, se lo está inventando o le están presionando para que diga eso. Es que es así. Por eso digo que solamente la persona sabe, porque es la que estaba directamente ahí y la que en este caso cometió lo que cometió. Y ha habido muchísimas sentencias de que se han acusado a inocentes como culpables y culpables como inocentes. Es decir, esto ha sucedido siempre, en todos los juzgados y en todos los países. Y pasados ya años, se ha descubierto decir, anda, pero si era inocente. O lo contrario, anda, pero si era culpable. Y ha estado ahí de... Eso siempre ha sucedido porque nada humano es perfecto. Y eso lo tenemos que tener todos muy claro. No hay un juez perfecto, no hay unas pruebas perfectas, no hay unos abogados perfectos, no hay un caso perfecto. Todo tiene sus aristas, todo tiene su aquí y su allá. Y eso lo tenemos que tener claro porque, seamos sinceros, veamos a nosotros mismos, nuestras propias cuestiones, actitudes, circunstancias que vivimos, y que levante la mano el que esté libre de pecado. Entonces, ante hechos tan graves como este, pues es lógico que siempre esté la otra parte. Y que yo en mi caso, pues no pondría tampoco ninguna mano en el fuego por decir, no, no, es que es así o es asao. Porque en primer lugar yo no estuve ahí presente en ese momento y menos mal. Cuando todo sucedió y pude verlo con mis propios ojos y olerlo con mis propias narices o incluso tocarlo con mis propias manos, para nada. Entonces, ante eso siempre tenemos que delegar en terceros, y terceros son pues el acusado lo que pueda decir, la defensa lo que pueda defender, las pruebas que puedan aparecer, los jueces, el jurado, es decir, ya están implicados unas terceras personas que no eres tú, porque no has estado ahí. Y a partir de ahí, pues podemos sacar todas las hipótesis del mundo y alguna más. Pero en este caso, vuelvo a repetir, yo creo que está bastante claro y hay muchísimas pruebas de todo tipo y muchos hechos de que demuestran de que Daniel Sancho cometió ese asesinato, para mi punto de vista y para lo que yo pienso, premeditado, preparado, que hizo ese descuartizamiento pensando que, bueno, pues que ahí no iba a pasar nada, y los restos desaparecerían y que borrón y cuenta nueva y a seguir viviendo del cuento de mi padre, de los ahorros que pueda tener o que me hayan podido ofrecer bien Edwin Arrieta o a saber qué, casarme con una rica heredera, si es que me caso, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y a dormir, me imagino que a pierna suelta, no lo sé. Pero no fue así. No fue así porque él
cometió una serie de errores, entre los cuales, como también he comentado alguna vez, esos restos, por una tormenta y tal, no lo pudo arrojar al mar, lo echó a la basura y ahí se descubrió el pastel. El hecho en sí claro, es un hecho tan terrible, tan monstruoso, que cuesta aceptar de que ocurriera. Eso yo creo que eso lo podemos firmar todos. Es un hecho tan antihumano, tan antinatural, es decir, que alguien quite la vida a otra persona y sobre todo de una forma premeditada y preparada. Y más cuando esa persona confía en ti y en este caso incluso la amaba y que estaba invirtiendo, estaba dejando parte de sus ahorros, de su dinero para y por, que en los últimos días se dio ese viaje tan increíble para estar con su amado Daniel y de pronto esa traición, esa muerte tan salvaje, que esos segundos, porque está claro que no llegó ni a minutos, en los que él se dio cuenta de que le estaban ese amor de su vida por el que estaba haciendo de todo y para todo, le estaba matando, estaba asesinándolo, pues tuvo que ser algo terrible y durísimo. Entonces, y ya no entramos ya, bueno, el tema del descuartizamiento y todo esto, ¿para qué vamos a hablar, no? Tener esa sangre tan fría, de ir haciendo lo que fue haciendo cacho a cacho, parte por parte, metiéndolo en bolsas. Hay que tener un, no sé, un estómago, o un super estómago o no estómago para poder hacer algo así. Entonces, cuesta poder aceptar de que un señorito, un chaval o un señor, o como lo queramos denominar, de 30 años, que lo tenía todo a sus pies, cometiera algo tan monstruoso, pues cuesta. Y entonces uno no puede aceptarlo. Hay algo en nuestro cerebro que dice, no, no lo pudo hacer. Esto es una trampa, esto es inocente, en una palabra. Y más cuando no ha habido antecedente, bueno, aunque Daniel Sancho tenía alguna cosita de enfrentamiento, de pelea, de alguna cosa, pero bueno, en fin, que eso yo creo que mucha gente, o muchos le puede pasar, sobre todo en ciertas edades, que está la bilirrubina muy elevada. Entonces, ante eso, la defensa es, no lo hizo, es inocente. Y es comprensible, porque es algo, lo que decía antes, tan inhumano, tan increíble que se pueda hacer, se pueda hacer daño a una persona de esa manera, que es matándola y descuartizándola encima, que cuesta mucho aceptarlo. Entonces, por esa parte se puede entender a esas personas o tal que puedan defender de que es inocente. Totalmente comprensible. Como también puede ser con Edwin Arrieta. Aceptar de que el hombre murió de esa forma y encima descuartizado y los restos por aquí, por allá y por acullá, y pues que está vivo, que está vivo. A saber, debe estar en algún paraíso por ahí escondido o se habrá operado de forma estética, encima que él era un cirujano estético, y ha cambiado de rol, ha cambiado de nombre, ha cambiado de forma física y bueno, y para tal, pues también es comprensible porque aceptar de que una persona de esas características, que tan luchadora desde joven para conseguir su puesto de trabajo, su tal, y morir de esa forma tan aberrante, pues está vivo, está vivo. Pues, a ver, él está vivo a nivel interno, pues se puede, y yo creo que hasta se debe aceptar que ese espíritu, como lo queramos denominar cada uno en base a nuestras creencias, pues pueda seguir vivo. Esperemos que no sea con dolor, ni con sufrimiento, ni con odio, con venganza, ¿no? Pero a nivel físico, porque los restos, como he dicho al principio del vídeo, que se encontraron, efectivamente eran de este señor. Pero también se puede entender de no querer aceptar y decir, no, tiene que seguir vivo porque no se puede aceptar de que este hombre muriera de esa forma y de esa manera. Hasta ahí también se puede entender y comprender. En cuanto al tema de las familias, pues, ¿qué se puede decir? Pues también totalmente comprensible.
tanto la familia de Edwin Arrieta, el saber que ese hijo o ese hermano o ese tío o tal ha desaparecido de la forma que ha desaparecido, que ha muerto y que ha sido asesinado y descuartizado, pues lo mejor es también que esa familia pueda pensar o que diga, no, mi hijo está vivo y tal, porque estos hechos dejan una huella tan tremenda en eso, en las familias, que es por y para los siglos de los siglos. Primero habría que estudiar ese árbol genealógico a nivel de ancestros, si ha habido algún caso en ese clan familiar de algo parecido o similar. Y por supuesto los descendientes de ese árbol genealógico familiar, pues de una manera u de otra lo que se ha cometido, lo que se ha hecho o lo que ha sucedido no es borrón y cuenta nueva, queda en esto, no, es que eso de alguna forma va a continuar y esos descendientes les va a tocar en mayor o menor medida, de una forma o de otra. No me voy a extender en este aspecto porque ya es algo más a nivel psicológico y es muy bonito, muy importante, pero bueno, lo dejo ahí un poquito sobre la superficie. Y repito, no solamente en la familia de Unarrieta, sino sobre todo en la familia de Daniel Sancho, que es al fin y al cabo el que ha cometido el asesinato, descuartizamiento, etc. Entonces, esa mancha tan horrible a nivel familiar, pues ahí va a estar, ahí va a estar. Que también, como decía en el caso de Edwin Arrieta, en sus ancestros ha podido haber algún caso parecido, similar, y de alguna forma se ha reproducido. Eso habría que investigarlo, y como pasa en la mayoría de los casos, las familias guardan secretos, y a veces secretos muy fuertes y muy duros, porque les avergüenza reconocer o expresar de que su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo o su bisabuela hizo esto o hizo lo otro. Toda esa sombra queda en ese árbol genealógico y, como he dicho antes, también va a proseguir en los descendientes siempre que no haya un trabajo consciente, entre comillas, para borrar ese hecho, liberar de ese árbol genealógico ese hecho, para que los descendientes futuros no lo sufran de alguna u otra manera. Entonces, también a nivel familiar, vamos a quitarnos, nunca mejor dicho, este muerto encima y vamos a cubrir un tupido velo y decir que está vivo, que no se ha hecho nada, que no ha pasado nada y aquí todos están felices, están contentos, pero a lo mejor podemos engañar a unas personas, podemos engañar incluso a un tribunal, a unos policías quizás, pero hay algo superior, llamémoslo como lo queramos llamar, que a eso no se le puede engañar y también sabe lo que hay y lo que no hay, y ante eso no podemos cubrir nada, ni tapar nada, ni poner pruebas de un tipo o de otro para descubrir o para ensombrecer tal cosa, porque eso ya queda ahí. En esos planos no físicos ya queda para los restos. Tanto para la persona que lo ha cometido, que como he dicho anteriormente, posiblemente para sus descendientes. Luego el daño a los países, el país español, porque Daniel Sancho era español, pues, y encima el Segarra, que también era español y que también cometió algo muy similar, pues imaginaros el sello o la idea que pueden tener allí en Tailandia de los españoles, ¿no? Pues no queda un buen recuerdo o una buena mancha blanquita, sino muy oscura ante una cosa tan monstruosa. Pero no solamente a nivel en España, sino también en Colombia, como por supuesto en Tailandia. Esos tres países, de una forma o de otra, uno porque sucedió donde sucedió, otro porque era de allí y el otro porque era de allá, esos tres países quedan de alguna manera ligados por un hecho innombrable, como se suele decir, para no nombrar ni no poner más calificativos. Y eso no hace ningún bien a ninguno de los tres países en general, porque cuando es algo maravilloso, algo bonito, algo agradable, algo positivo, algo que nos podemos sentir orgullosos y dignificados por ello, pues viva la Madre Superiora y donde haya sido. Pero cuando es lo contrario, como es en este caso, pues es una vergüenza para todos y para todos. Para el mundo artístico, siendo Daniel Sancho el hijo de Rodolfo Sancho, actor,
Rodolfo Sancho siendo el hijo de Sancho Gracia, que como todos conocemos, el famoso Curro Jiménez. Bueno, Curro Jiménez, como otras muchas cosas que hizo Sancho Gracia, de películas, de otras series. Lo que pasa que, evidentemente, Curro Jiménez fue la serie que lo catapultó a la fama, se puede decir, mundial, y ahí lo siguen manteniendo, a pesar de que ya murió hace unos años. Entonces, el mundo artístico también ha quedado muy, muy manchado por todo. Primero, porque la familia pertenece a ese mundo, aunque Daniel no estaba dentro de ese mundillo audiovisual, pero lógicamente su familia, su madre que también fue actriz, que por eso yo empecé con este tipo de vídeos y con este caso, porque en el mundo artístico, que es en el que yo me muevo y en el canal es lo que suele ponerse sobre la pantalla, pues me acerqué a ello precisamente por eso. Entonces, el comportamiento también que se ha tenido, sobre todo aquí en España, en el mundo audiovisual, sobre este tema, que ha sido de blanquear, blanquear, tapar, blanquear y tapar, pues lo que ha sido engorrar aún más ese mundo artístico, en este caso español. Porque si hubieran reconocido, oye, pues ha pasado esto, tal, pues tú... No, pobrecito, pobrecito, y que le den por saco el que ha muerto y el que ha sido descuartizado y asesinado. Entonces, por un lado, la mancha en el mundo artístico y por otro lado, esa gran mancha general por ese intento continuo de blanqueamiento sobre el caso. Y lo que ya nos queda es Daniel Sancho, que ya, bueno, en el vídeo anterior hablé un poquito sobre ello, que lógicamente aceptar que un chaval, entre comillas chaval, de 30 años cometiera algo tan aberrante y tan monstruoso, que el mundo de los jóvenes, como también hablé en un vídeo anterior de la serie Adolescencia de Netflix, pueda realizar un hecho tan horrible y tan increíble, pues lógicamente cuesta aceptar de que un joven que tiene una cultura, entre comillas, una educación, entre comillas, y un estar, entre comillas, pues pueda realizar y cometer algo de estas características. Entonces, pues también de quererles culpar y de quererle tapar y decir que es inocente y demás, oye, con lo guapo que es, con lo majo que es, con los abdominales que tiene, esos pectorales y pues también se puede entender de quererle ver de inocente y de una forma también de intentar cubrir a esos jóvenes que no han recibido quizás lo que debían de recibir a nivel educacional o a nivel familiar, como es el caso de Daniel Sancho, y que entre unas cosas y otras pues forjan una personalidad como la que se ha forjado Daniel y haciendo algo tan horrible como lo que hizo en Tailandia hace ya meses. Pues también se puede entender de decir, Daniel es inocente, ojalá fuera así, pero no lo... A las pruebas, como dice, a las pruebas hay que remitirse y quien tenga dudas de ello realmente, pues que husmee. Y bueno, y al final, pues todo es un debate, controversias que está bien, siempre y cuando haya respeto. Con buenas palabras, con buenas formas, pues igual cuando os digo suscribiros al canal, dejar vuestro like si os gusta, vuestros comentarios, y yo también tengo que agradecer desde aquí que la inmensa mayoría de los comentarios son muy educados, muy agradables, muy bonitos, cosa que aprovecho para agradecerlo, aunque bueno, siempre hay alguien, lógicamente, bueno, pues que actúa de otra forma o escribe o se expresa de otra manera, hay que entenderlo, hay que comprenderlo y no pasa nada, y yo como le doy las gracias, aunque no lo comparta, lógicamente. Pues esto pasa igual, cuando hay debate y tal, pues está bien, es una forma de interrelacionarse y poner cada uno sus ideas, y como vuelvo a decir, nadie estamos en posesión de la verdad, nadie. Y quien diga lo contrario o no lo conoce o miente con un bellaco. Entonces, ante eso yo creo que podemos hablar todos y cada uno dar su opinión, de forma respetuosa. Daros las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.